Gracias. Escuchaba por ahí que nuevamente hermana Élida está conectado. Me alegro mucho, hermana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Alabamos al Señor por eso y que estamos llegando hasta donde usted está. Gracias a Dios. Hermana amada, es un gusto verla, conocerla y poder compartir con usted, con todos los hermanos que fielmente están pendientes y están con deseo de querer congregarnos a través de esta manera que el Señor nos ha permitido hoy. ¡Qué bendición! Hermanos amados, tengo una pregunta que va para cada uno de ustedes, porque el tema que estoy tratando tiene que ver muchísimo con esto. La pregunta es, ¿quién te gobierna? ¿Quién reina sobre ti? No solamente sobre ti como una persona de carne y hueso, que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién gobierna en tu mente? ¿Quién manda en tu corazón? Estoy haciendo todas estas preguntas. Porque aunque vivimos en esta tierra y sabemos que esta tierra es de Dios, vivimos en un territorio, vivimos en un lugar que no lo creamos nosotros. El Señor lo creó y nos ha concedido la dicha, la bendición de poder estar en un lugar creado por Dios. La misma palabra de Dios dice que el cielo y la tierra le pertenecen al Señor. Nosotros somos inquilinos en esta tierra. Pero en esta tierra el Señor gobierna y tiene sus normas, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos. Que dicho sea de paso, esto debe ser una gran bendición, porque si tenemos a Dios como el creador de los cielos y la tierra, que nos involucra y nos incluye a nosotros, sus leyes y sus mandamientos tienen el fin de hacer que nosotros tengamos una estancia feliz, una permanencia gozosa en este lugar que Dios creó, diseñó para su creación. En este sentido, hermanos amados, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en este aspecto de haber creado los cielos y la tierra y habernos dado vida a nosotros y habernos dado leyes y mandamientos? ¿Por qué lo está haciendo Dios? ¿Qué quiere Dios mostrarnos? Escuchaba a cierto gobernante decir esto. Hoy día, después de que se ha vivido una época donde la autoridad perdió crédito, perdió mérito a tal grado que estaba la autoridad presente donde nosotros estamos y aún le teníamos miedo a la autoridad y no nos sentíamos seguros con la autoridad presente, porque la autoridad había perdido crédito, había perdido confianza. Un pueblo que había sido defraudado por esa autoridad, ¿cómo se podía sentir con confianza? Pero ahora, dice, tenemos una autoridad diferente, una autoridad en la que podemos confiar y estar seguros. Ahora, Dios es la autoridad suprema, y si Él está presente, entonces tenemos muchísimas razones para sentirnos y estar seguros. Por lo tanto, no podemos nosotros estar, hermanos amados, con desconfianza con Dios en ningún sentido. Actualmente vivimos, hermanos, un tiempo que podríamos calificar de maravilloso, aunque no podemos negar que hay temores de diferente índole por todos lados. Pero esta época en la que estamos viviendo nosotros es maravillosa porque estamos siendo bendecidos con los adelantos
de la ciencia moderna, que gracias a Dios nos ha provisto de comodidades y de una prosperidad que, si comparamos este tiempo con los tiempos pasados en cuanto a el avance de la ciencia, hermano, hay mucha distancia y hay mucha diferencia. Hoy día nos llama mucho la atención oír ruidos en los cielos y ver grandes naves volando allá arriba de gran peso, de toneladas y toneladas y toneladas, y cómo es posible que anden por ahí arriba. Y nos asombramos. Ahí están las naciones queriendo hacer los aviones más grandes y más poderosos y más fuertes, porque pues la ciencia se los permite. ¡Qué bendición! Pero escuchen, hermanos, uno puede ver fotografías quizás, porque algunos no hemos tenido la bendición de ir en un viaje de vacaciones en un barco de esos enormes que andan en el mar, esos yates, hermanos, esos grandes buques que llevan turistas por todos lados. Esos buques, esos yates, hermanos, tienen tanta comodidad, tanta abundancia, tanto lujo allá adentro. ¿Cómo ha sido posible todo eso? Hermanos amados, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que el hombre ha desarrollado tanto y ha hecho que la vida se vuelva más cómoda, más placentera, más agradable en muchos aspectos. Pero en medio de todo esto hay otros asuntos que igualmente el hombre se ha encargado de fabricarlos. Y es desafortunado, pero todo este avance de la ciencia, aunque por un lado nos ha dado comodidad, nos ha dado felicidad, nos ha dado gozo, nos ha dado, bueno, tantas cosas, pero por otro lado ha creado tanta corrupción y tanta maldad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estará el Señor gobernando la ciencia de los hombres? ¿Estará el Señor gobernando la vida en términos generales de los hombres? Pues la evidencia la tenemos y la respuesta ya la sabemos. Hoy día, hermanos amados, es interesante. Veía un día de estos a una persona que alquila un vehículo, un automóvil, se sube al automóvil y él mismo dice que hay diferencias entre automóviles fabricados en un lugar con otro, y que los adelantos y las comodidades que presenta un automóvil son asombrosas. Y él estaba diciendo eso porque el asiento o los asientos del vehículo tienen calefacción. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero hermanos, qué terrible es que en medio de tanta comodidad como la que podemos disfrutar, nos olvidamos de Dios. No somos agradecidos con Dios. Abandonamos al Señor y damos por sentado que la vida que hemos conocido o que hemos alcanzado y que estamos disfrutando, damos por sentado que va a ser así por la eternidad. Pero eso, siento defraudarlos, pero no va a ser así. No va a ser así. Hermanos, la ciencia médica, otra área, ha dominado plagas en el pasado, como la viruela y otros flagelos del bienestar físico. Hoy estaba oyendo que ya hay tres naciones, 3 laboratorios diferentes que ya probaron la vacuna contra el COVID y están, como dijera, dando noticias de los resultados, y ellos ahorita ya con estos resultados están, como diciendo, ya para fabricar a granel. Estamos hablando de millones y millones y millones de vacunas que quieren hacer disponibles para librar pues al ser humano de este flagelo. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno. Pero fíjense, esto no es nada. Hay muchas otras cosas que vendrán y muchas otras cosas que vamos a confrontar y que vamos a combatir y vamos a conquistar. Pero escuchen,
nuestros adelantos, nuestras conquistas, nuestro progreso, nuestro bienestar, hermanos amados, solo se lo debemos a alguien en particular, se lo debemos a Dios, que en su gracia ha dado la oportunidad que el hombre desarrolle tantas cosas, pero deberían de ser desarrolladas para bien, no para mal. El asunto es que muchas de las cosas que se han desarrollado, hermanos amados, se han desviado sus propósitos y en lugar de estar haciendo bien, están haciendo mal. Ahora, no quiero cansarlos ni aburrirlos con lo que estoy diciendo, pero es necesario que consideremos esto. La ciencia y todo lo que tenga que ver con ellos es maravilloso. Sin embargo, la felicidad y la seguridad parecen más difíciles que nunca, pues enfrentamos o corremos riesgos y peligros de dimensiones inconmensurables. Hemos terminado victoriosamente una guerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial, en la cual las bases de las libertades humanas estuvieron amenazadas. Con todo esto, las columnas de la prensa se ven llenas de historias increíbles de actos de supresión de la libertad humana, y la lucha por los derechos humanos no tiene fin. En una época como esta en la que estamos viviendo, maravillosa, aunque temible, los hombres se plantean inquietudes tan tremendas, hermanos, que los llevan a plantear preguntas muy desafiantes. La gente podrá preguntarse, ¿qué significa todo esto? ¿Y será que va a ser permanente lo que hemos logrado? ¿O será que va a cambiar como ha sucedido en otros tiempos? Miren, hermanos amados, necesitamos entender qué significa todo lo que nos está pasando, porque debe tener un significado. Debemos entender dónde estamos y por qué estamos, y perdonen las redundancias, hermanos amados, dónde estamos, cómo estamos, pero también para dónde vamos. ¿Cuál es el sentido humano y el propósito de la historia de la cual formamos parte? Hermanos, los hombres de hoy se preocupan no solo por el individuo y el destino de sus almas, sino también por el significado de la historia misma. ¿Tiene realmente la humanidad un destino determinado? ¿O es que saltamos sobre el escenario de los tiempos como títeres de madera tan solo para ver un día en que los actores, el escenario y el teatro mismo son consumidos por el fuego, dejando solo un montón de cenizas y olor a humo? Miren, nosotros vemos anuncios tan tremendos y hay profecías tremendas en la Escritura de que el fin viene, que el fin del mundo viene, que los juicios de Dios están a la puerta para ser derramados sobre la humanidad rebelde. Y nos preguntamos, ¿y todo lo que hemos logrado? Y toda esta comodidad, y toda esta abundancia, y toda esta riqueza, y toda esta felicidad, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a suceder? Viendo noticias sobre estos huracanes que están llegando a Luisiana y a Texas, mi esposa hablaba con mi hijo hoy en la tarde y nuestro nieto Josué, hablando con ella, le comentaba que el huracán estaba ya casi sobre ellos y que de repente algo sucedió, que vieron cómo las nubes cambiaron de rumbo, salieron de Texas y se fueron, y se fue todo el huracán, se fue para Luisiana. ¿Quién está arriba de eso? ¿Quién está gobernando? ¿Quién está moviendo las cosas? Obviamente hay alguien allá en los cielos que lo está haciendo. Y el hombre no entiende eso. Nosotros preguntamos muchas veces,
con los milagros, con las situaciones sobrenaturales, con las situaciones del clima, del ambiente, todo eso. Miren, hemos acusado a aquellos que están, por decir así, dañando la capa de ozono, trayendo tanta polución por todos lados, hermanos amados, pero recuerden que aunque eso es malo, porque hay malo y bueno, tenemos que reconocerlo, pero ¿quién está detrás de todo eso realmente? ¿Quién está detrás de la ciencia? ¿Quién está detrás del avance? ¿Quién está detrás del progreso? ¿Quién está detrás del desarrollo? Es Dios. Pero es lamentable. Por un lado, escuchen bien lo que voy a decirles. Si estamos bien, nos alegramos, nos contestamos, pero nos olvidamos de Dios. Si estamos mal, renegamos, murmuramos y le reclamamos a Dios porque estamos mal. Y se nos olvida ser agradecidos. Se nos olvida llenarnos de temor y cuando las adversidades vienen y lo que hacemos es murmurar y reclamarle a Dios. En lugar de llenarnos de temor y en lugar de examinarnos nosotros y darnos cuenta por qué razón nos están viniendo las adversidades y volvernos a Dios para que las cosas no se vuelvan más complicadas. ¿Será que la humanidad tiene un destino incierto? ¿O es que vamos a ir saltando sobre el escenario de los tiempos, como dije, como títeres de madera? Miren, en tiempos antiguos, abates y profetas han deseado una sociedad ideal. Un hombre griego llamado Hesíodo soñó en una edad dorada perdida en el pasado lejano. Él no vio brillo alguno en el presente. Tuvo inquietud constante por el mañana y ninguna esperanza en el futuro. Platón, otro sabio griego, describió un estado ideal organizado sobre principios filosóficos, pero él mismo comprendió que su plan era demasiado irreal para realizarse. Virgilio, un poeta, cantó a alguien que libraría al mundo de sus padecimientos y por quien el gran discurrir de las edades comenzaría de nuevo. La fe nuestra como cristianos, la fe de los judíos, expresa, hermanos, su esperanza en términos del reino de Dios. Esta situación es bien interesante en este sentido. ¿Quién realmente tiene las respuestas, hermanos amados, para las situaciones que estamos enfrentando? Tanto los judíos como nosotros expresamos nuestra esperanza en términos del reino de Dios. Escuchen lo que voy a decir. Hemos llegado a momentos, hermanos amados, donde quisiéramos que el fin de la humanidad llegara y que Dios estableciera su reino. Algunos oramos diciendo: Señor, apresúrate. Señor, ya no aguantamos. Señor, nos da miedo qué va a suceder mañana, el otro mes, el otro año. Mire cuánta gente hablando cosas de lo que va a suceder en septiembre, en octubre, en noviembre de este año. Y buscando respuestas. Pero qué lamentable que no hay. Escúcheme lo que voy a decir. No hay quien pueda darnos una respuesta categórica a las interrogantes que los seres humanos tenemos en esta tierra, ya sea los que estamos en comodidad, abundancia, felicidad, o los que estamos en una condición contraria. Los que estamos en abundancia y prosperidad, nos preguntamos: ¿y voy a poder vivir así hasta que yo me muera? O los que están en adversidad se preguntan y dicen: Señor, ya no aguantamos esto, queremos que lo cambies. O buscan personas o buscan organizaciones para que les cambien la vida porque ya no la aguantan. ¿Por qué no mejor le preguntamos a Dios? Él sí tiene las respuestas correctas. Hermanos amados, esta esperanza que tenemos nosotros en Dios, en el desarrollo y cumplimiento de sus planes y de sus promesas, no es cualquier esperanza. Esta esperanza nuestra está basada
en lo que hayamos escrito en la palabra de Dios. Nuestra esperanza, por lo tanto, se podría llamar una esperanza bíblica. Pero esa esperanza que tenemos nosotros, hermanos, no es de la misma categoría de los sueños de los poetas griegos, ni de los filósofos, ni de los que ahorita se postulan y prometen tantas cosas para resolver los problemas de una nación, de un pueblo. No están ahí las respuestas. Hermanos, hemos vivido tanto tiempo que hemos tenido gobernantes que sí, algunos han hecho mucho, otros no han hecho nada, pero la humanidad sigue su curso, en sufrimientos por un rato y en felicidad por otro rato. Pero fíjense, hermanos, esto que estoy diciéndoles es parte del corazón mismo de la forma de vida revelada. Algunos le llaman religión, nosotros le llamamos la forma de vida revelada, la cultura revelada de Dios, de cómo debemos vivir los seres humanos. La idea bíblica que hallamos del reino de Dios está profundamente arraigada, hermanos, en el Antiguo Testamento y está basada en la confianza de que existe. Por favor, pónganle cuidado a eso. Dije que no quería cansarlos ni aburrirlos, pero es necesario que yo les diga estas cosas antes de entrar de lleno a ver lo que la Escritura nos dice acerca del reino de Dios ahorita y en el futuro. Escuchen esto, hermanos amados. Nuestra esperanza en el reino de Dios está basada en la confianza de que existe un Dios vivo y eterno. Allí debe de basarse, hermanos amados. Y que se ha revelado por sí mismo a los hombres y tiene propósitos, como él dice, pensamientos de bien para ustedes. Tiene propósitos eternos, gloriosos para la raza humana que él ha escogido. Hermanos amados, los que se han de cumplir a través, de una forma muy directa, a través del pueblo de Israel. Pero escuchen una cosa para consolarnos más, por favor. Escuchen una cosa. Ya sabemos nosotros que no hay tal cosa de una iglesia separada de un pueblo llamado Israel. Por Jesucristo nosotros hemos venido a ser un pueblo con ellos. Y la esperanza de los israelitas es la esperanza de los creyentes en Cristo Jesús hoy. Así de sencillo. Hermanos amados, la esperanza a la cual estamos llamando aquí, la esperanza bíblica, la esperanza basada en las promesas y en la palabra de Dios, es por tanto una esperanza religiosa. Pero cuando digo religiosa me refiero, hermanos amados, a la práctica de una vida piadosa, consagrada, dedicada, entregada, rendida voluntariamente, con gratitud al servicio del Señor. Hermanos, si esto no está sucediendo en nosotros, no podemos decir que Dios está reinando sobre nosotros. No podemos decir que Dios es el rey de nuestra vida. Debemos adoptar sus términos, debemos adoptar sus leyes, sus normas, si es que queremos realmente, hermanos, tener la experiencia de estar siendo gobernados realmente por el Señor. Esto es un elemento esencial en la voluntad revelada del Dios vivo y en su obra redentora. Los profetas, hermanos, anunciaron que un día los hombres vivirán juntos y en paz. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué va a suceder cuando los hombres vivan juntos y en paz? ¿Qué va a hacer Dios? Dios juzgará entre las naciones. Como dice Isaías capítulo 2, versículo 4, pueden buscarlo en sus Biblias. Pero juzgará Dios entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros días? Este versículo no muestra lo que está sucediendo ahorita, pero sí muestra lo que va a suceder dentro de pocos días, cuando Dios intervenga definitivamente. ¿Saben? Cuando el Señor se manifieste y establezca su reino, no solo se resolverán los problemas de la sociedad humana, sino que los males del ambiente físico dejarán de existir. ¿Qué dice Isaías 11:6? Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Hermanos, estas cosas que anhelamos, que pensamos que vendrán en un futuro, también ya tienen un cumplimiento, aun cuando es parcial, pero ya tienen un cumplimiento. Pero estas cosas, como por ejemplo, paz. Recuerden, Jesucristo dijo antes de partir a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo, dijo él, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nos hallamos en medio de un mundo que ha sido juzgado ya, de un mundo que ha sido vencido ya. Pero esto es demostrado porque en medio de este mundo en convulsión hay gente que definitivamente se identifica como discípulo, como creyente de Jesucristo, que goza de una paz que no depende de las circunstancias, hermano, de lo que nos rodea, no depende de si tenemos o no tenemos, de si estamos bien o estamos mal, no depende de eso. Por supuesto, si estamos bien, esa paz se hace más real, más evidente, eso tenemos que admitirlo. Pero fíjense, no solo paz, salud, seguridad. Todo esto, aunque relativamente podemos disfrutarlo hoy, porque nosotros sí tenemos salud, pero en realidad es una salud relativa. Estamos medio buenos, más o menos bien, pero no del todo bien. Y ese más o menos debemos disfrutarlo al máximo, alabando, adorando a Dios, sirviéndole con gratitud, hermano, clamando delante de Él para que Él adelante, que Él acelere, hermanos, su plan y que esto que estamos viviendo y que lo consideramos bueno, delicioso, agradable, etcétera, 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 venga al punto de eternizarse. Venga al punto, imagínense, la palabra de Dios nos dice que viene el día cuando no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá sed, no habrá frío, no habrá calor, no habrá enfermedad. Espero estarme dando a entender, hermanos amados. Si no estamos enfermos, gloria a Dios. Pero anhelemos permanecer saludables. La Escritura dice que cuando Israel salió de Egipto, esas hordas que salieron, dice uno de los salmos que no había entre ellos ningún enfermo. ¿Qué va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Se pueden ustedes imaginar que después del arrebatamiento de la iglesia con cuerpo glorificado, los salvados van a enfermarse? Para nada. Pero hoy los justos nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, en lugar de reclamarle a Dios, mejor humillémonos. Si nos humillamos, Él va a exaltar. Si clamamos al Señor, Él va a sanarnos. Y si no nos sana, nos va a dar fuerza para aguantar, para soportar lo que esa enfermedad o esa tribulación o esa adversidad nos está causando, para que lo busquemos con mayor entrega. Como decíamos, como se leía hoy, que circuncidemos el prepucio de nuestros corazones con el arrepentimiento y con la conversión. Miren, cuando Jesucristo apareció ya para su ministerio,
En Mateo 4:17, por favor, si lo pueden poner, les agradecería. Allí lo primero que hace Jesús al comenzar a predicar, él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A ver, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Que el reino de los cielos es algo que solo pueden participar, disfrutar, entender aquellos que experimentan un verdadero arrepentimiento y que a través de ese arrepentimiento renuncian, fíjense bien, al gobierno que han tenido, al reino donde han estado. Recuerden la vida, y hermano Salomón nos ha estado compartiendo acerca de Ruth. Es precioso eso, cómo ella está dispuesta a dejar su pueblo, a dejar su religión, a dejar su familia, etcétera, por ir con su suegra Noemí, que no podía ofrecerle mayor cosa, pero ella está dispuesta. Podríamos interpretar nosotros que esa decisión de Ruth pudiera compararse con un arrepentimiento. Y a través de ese arrepentimiento, ¿a dónde entró ella? ¿Qué sucedió con ella? Ella entró al reino de los cielos en ese sentido, porque su vida cambió, su vida fue transformada. Pero eso es lo que esperaríamos nosotros de aquellos que recibimos el evangelio, que nos llama a un arrepentimiento para entrar ¿en qué? En un estilo de vida diferente. Una vida donde ya nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que estamos gobernados por un rey que se llama Jesucristo y que tiene un gobierno de justicia, de paz, de seguridad, de abundancia. Fíjense. Pero él llama y dice: arrepentíos. Miren, el tema de la venida del reino de Dios fue lo central de la misión de Cristo. Él habló del reino, hermano, tan abundantemente en su ministerio. Las enseñanzas del Señor Jesucristo, como podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 20, y Mateo capítulo 7, versículo 21. Las enseñanzas de Jesús tenían el propósito de señalar a los hombres que debían entrar. Entrar al reino de los cielos no es opcional. Tenemos que entrar, debemos entrar, busquemos entrar. Pero fíjense, amados hermanos, ¿qué nos dice aquí? Porque os digo, le dijo a los fariseos y a los escribas el Señor, porque os digo que si vuestra justicia, y hemos hablado de eso, de la justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Qué tremendo esto. ¿Qué se requiere de nosotros para entrar en el reino de los cielos? Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Pero qué significa esto? Fíjense, hermanos amados. Las poderosas palabras del Señor Jesucristo trataban de probar que el reino de Dios había venido hacia ellos y que no era el hecho de su gran justicia, ¿verdad?, lo que se requería, sino que lo que se requería era un arrepentimiento. Pero nosotros sabemos que ellos no hacían tal cosa. Y no solo ellos debían de arrepentirse, sino todo hombre de cualquier nación. La entrada al reino de los cielos es a través de un arrepentimiento, no de otra manera. Hermanos, en Mateo 12:28 había pedido que me pusieran Mateo 7:21, pero está relacionado con Mateo 5:20. Pero fíjense, en Mateo 12:28, eso es lo que él les hace entender. En Mateo 13:11, el Señor usa sus parábolas. Mateo 12:28, hoy sí, me acompañan, por favor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, escuchen bien, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
qué evidencia más tremenda. Fíjense, busquen ustedes en las Escrituras, antes de Jesucristo, aún en los días de Jesucristo, antes de su ministerio, no se habla nada al respecto. Una evidencia de que el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado es que hoy, no digo existe la posibilidad, existe la realidad de que los hombres pueden ser liberados de las posesiones demoníacas. Eso nos da, hermano, un mensaje tremendo. Los demonios habían tenido control, habían ejercido dominio, autoridad sobre los seres humanos. Hoy sigue sucediendo eso, pero ya no es sobre todos los hombres. Ahora, debido a que el reino de Dios ha llegado, ahora los demonios tienen que abandonar el cuerpo de aquellos que entran en la experiencia del arrepentimiento y la confesión de sus pecados y reciben a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En Mateo 13:11 vemos cómo el Señor usa sus parábolas para ilustrar. Esto lo leímos antier, leímos de las parábolas del Señor. Llegó un momento que un día los discípulos, y esto todos ustedes lo saben, hermanos amados, le dijeron al Señor, están poniendo Mateo 13:11, allí él, según leemos, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero, miren, aquí es muy importantísimo esto, hermano. Para saber los misterios del reino de los cielos, nosotros no vamos a poder hacerlo basándonos en nuestra gran habilidad, en nuestra gran sabiduría, hermano, en el adelanto de nuestra gran ciencia, en la postulación de términos filosóficos de una cosa y de otra. Hermano, mire, hay tanta religión por todos lados, hermanos, hablando de manifestaciones sobrenaturales, espirituales, tremendas, y que el uso o práctica de ciertas cosas nos van a hacer a nosotros más espirituales y que vamos a tener una mayor experiencia de los dominios de los aires, de los dominios de las alturas. Es increíble todo lo que hay. Aquí el Señor dice que los misterios del reino de los cielos es posible conocerlos porque se nos es dado por el Señor. Solo aquellos a los cuales el Señor les da a conocer los misterios del reino de los cielos los conocen. Entonces los misterios del reino de los cielos son revelados. Y en este caso, por aquel que tiene el dominio de los cielos y la tierra. Hermanos, cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, ya que los discípulos mismos le pidieron que así como Juan el Bautista había enseñado a orar a sus discípulos, ellos le dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Y él dice, hermanos amados, en Mateo 6:10, él dice, en una de las partes de esta oración, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. 6:10 de Mateo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿En qué consiste que nosotros, al orar, venga tu reino? ¿Qué es lo que tiene que suceder si el reino del Señor, aunque parcial relativamente como está hoy en nuestro medio, en este tiempo, ya no digamos en el futuro, si hoy queremos disfrutar, vivir, experimentar el reino, el señorío, hermano, queremos experimentar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, está enmarcado en el hecho, escuchen bien, de hacer la voluntad de Dios, hacerla como se hace en el cielo. Así es, así que sea hecha también en la tierra. No solamente, hermano, en términos generales, sino en términos individuales. Por eso les comencé preguntando, ¿quién gobierna tu vida? Si nosotros oramos diciendo, venga tu reino, es porque nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, así como se hace en el cielo, queremos hacerlo también aquí. En Lucas capítulo 11, por favor,
capítulo 11, versículos, del 11 al 30. Hay muchos versículos, hermanos. Pero en vísperas de la muerte del Señor Jesucristo, el Señor aseguró a sus discípulos que compartiría con ellos la felicidad y el compañerismo del Rey. Y prometió que volvería de nuevo al mundo en gloria a traer las bendiciones del reino para los que estaban preparados. ¿Qué dice Lucas capítulo 11, versículos 11 al 30? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Sigamos. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso tiene concordancia con lo que veíamos hace un rato. Una realidad de que el reino de los cielos se ha acercado es esa bendición de poder tener el poder de expulsar fuera a los demonios. Hay más ahí, pero en Mateo 25:31, allí Él les prometió a ellos, a los discípulos, que volvería de nuevo al mundo en gloria a traer las bendiciones del reino para los que estaban preparados. Leamos Mateo 25:31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, fíjese bien, y enfatizo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y una pregunta, si estaba preparado desde la fundación del mundo, ¿por qué no lo hemos disfrutado en su plenitud? Lo estamos disfrutando parcial, relativamente, pero viene el día, como estamos viendo en este pasaje de Mateo 25, de que hay un reino que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora es entregado en el fin, para entrar verdaderamente al cumplimiento total de ese reino preparado para vosotros, dice él, hablando de las ovejas, a cuales aquí se les llama benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros del mundo. Notemos aquí, y aunque hay aquí, como dijera, símbolos como ovejas y cabras, hermanos amados, por eso les preguntaba hace un rato, y podría decirle yo, ¿es usted una oveja o es una cabra? Si usted es una oveja, pues ahí está la respuesta. Usted va a recibir el reino preparado para usted desde la fundación. Pero actualmente debemos tener puesta nuestra mirada, nuestra visión debe estar ubicada en ese lugar. Hermanos, cuando preguntamos a la iglesia
Cuando preguntamos o nos preguntamos nosotros los creyentes, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuándo y cómo ha de venir? Recibimos una aplastante diversidad de explicaciones. Existen pocos temas tan prominentes en la Biblia que han recibido tan radical diversidad de interpretaciones como el reino de Dios. Hombres como Adolf von Harnack reducen el reino de Dios a una subjetiva realidad y lo explican en términos del espíritu humano y sus relaciones con Dios. O sea, la vida piadosa. Esto es una realidad subjetiva. Muchos están en ese conflicto. Hoy, el reino de Dios comprende poderes que penetran en el alma humana y se apoderan de ella. Consiste de unas cuantas verdades religiosas básicas de aplicación universal. Esto es lo que dicen algunos. Otros, como otro hombre llamado C.H. Doll, conciben el reino de Dios como lo absoluto, como la otra santidad que penetró en el tiempo y en el espacio en la persona de Jesús de Nazaret. Al otro extremo se encuentran hombres como Albert Schweitzer, que defienden el mensaje de Jesús sobre el reino como una realidad apocalíptica que ha de ser inaugurada por una acción sobrenatural de Dios cuando el quehacer histórico se detenga e inicie su existencia un nuevo orden celestial. El reino de Dios en ningún sentido es una realidad espiritual de la actualidad. Algunos dicen, en él se aunan lo futuro y lo sobrenatural. Pero una versión optimista sostiene que la misión de la iglesia, escuchen, y esto es ya para ir terminando, es bien tremendo, hermanos, y hasta contradictorio muchas veces a la realidad nuestra. Miren, una versión optimista sostiene que la misión de la iglesia es ganar para Cristo al mundo entero y por consiguiente transformar al mundo en el reino de Dios. El evangelio es la redención sobrenatural en Cristo Jesús. Y el reino ha de ser establecido por la proclamación del evangelio hecha por la iglesia. El evangelio no solamente ha de ofrecer una salvación en la vida futura para los que creen. Por favor, póngale cuidado a esto. Lo repito, el evangelio no solamente ha de ofrecer una salvación en la vida futura para los que creen. También debe transformar todas las relaciones de la vida aquí y ahora, y así hacer que prevalezca el reino de Dios en todo el mundo. El evangelio de redención por la gracia tiene poder para salvar en los órdenes, escuchen bien, hermanos amados, en los órdenes social, económico y político, además de las almas de los creyentes individuales. El reino de Dios es como un poco de levadura puesta en la masa, lenta pero permanentemente la leuda hasta que resulta toda leudada. Así el reino de Dios es para transformar el mundo por lenta y gradual penetración. Pueden tomar sus Biblias ustedes y ver lo que dice en Mateo 13:33 o en Lucas 13:20 y podemos comparar con Génesis 18:6. Aquí en Mateo 13:33 dice que el reino de los cielos es semejante a 3 medidas de harina que una mujer, dice, amasó y puso en el horno. Le puso levadura, dice, y hasta que toda, dice, todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, hermanos amados, escuchen bien, estas 3 medidas de harina que representan a la humanidad salvada están en un proceso, escuchen bien, en el que el reino de los cielos semejante a levadura está leudándonos. El reino de los cielos está leudándonos, pero este leudarnos, hermanos amados, es hacer que la masa de harina sea transformada, sea preparada para ser puesta en el horno. En el caso que estamos aquí considerando, pues los que hacen pan saben lo que eso significa. Algunos no comemos el pan y no sabemos del proceso, solo decimos que rico o que malo. Pero la cosa es así. El reino de Dios está haciendo, hermano, algo que es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo
fue leudado. Otros conciben que el reino de Dios es esencialmente un modelo ideal para la sociedad humana. El reino no está primordialmente preocupado en la salvación personal o en el futuro, sino en los problemas sociales de la actualidad. Los hombres edifican el reino de Dios conforme laboran por el orden social y se esfuerzan por resolver los problemas, hermanos amados, los problemas de la pobreza, las enfermedades, las relaciones laborales, las desigualdades sociales y las relaciones raciales. La primera tarea de la iglesia, escuchen bien, hermanos amados, es edificar el reino de Dios. Estamos edificando el reino de Dios, comenzando con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros parientes, con la sociedad que tenemos alrededor. Estamos edificando nosotros el reino de Dios, comenzando porque está siendo manifestado en nuestras vidas. Oremos al Señor, hermanos, y pidámosle que Él nos ayude en esta tarea de hermano, edificar el reino de Dios. A eso hemos sido llamados. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para eso aparecieron los profetas. Recuerden, Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto y constructor no era Abraham, no era Moisés, no era David. Ellos, como Pablo dice, hablando de él y de Apolos, son colaboradores de Dios. Colaboremos con Dios. Y una forma de hacerlo, hermano, es que permitamos que el Rey del universo reine y gobierne total, enteramente en nuestras vidas, en todos los aspectos de ella. Señor, muchas gracias en esta noche por esta bendición. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue gobernando, Señor, en tanto dura este tiempo. Señor, sabemos que hay un tiempo que está por manifestarse, un tiempo nuevo. Sabemos que está a la vuelta de la esquina. Señor, el que tu reino sea establecido total, eterna y permanentemente. Hoy estamos construyendo el reino, y muy pronto, Señor, este reino estará totalmente construido y estará totalmente dispuesto para ser disfrutado en un reino de justicia, de paz, de seguridad, de tranquilidad. Señor, un reino eterno. Hacia allá estamos caminando. Ayúdanos a caminar de tal modo, Señor, que logremos entrar como las ovejas a las cuales, según la parábola, se les dice que entren al reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ellos. Eso es para nosotros, Señor. Muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos amados. Les amamos en el Señor y sigamos perseverando en el reino de Dios que se está construyendo.